vayamos, Él nos seguirá llevando. Así es, amén. Damos la gloria a Dios porque Él es el que se la merece. Sabemos que nosotros simple y sencillamente somos instrumentos a la orden de lo que Él nos mande. Bendito sea su nombre. Nosotros no somos nada sin Él. Aleluya, amén. Dependemos de Él en cada decisión, en cada cosa que nosotros hacemos, dependemos de Él, porque aún nuestra propia existencia da testimonio de que dependemos de Él. Así es, amén. Si no fuera por Él, no hubiéramos nacido, no estuviéramos aquí cada uno de nosotros. Amén. Así que si hemos nacido con un propósito, y ese propósito nosotros tenemos que atender al llamado para cumplir el propósito al cual Dios nos Gloria ha a Dios. llamado. Vamos a estar meditando en la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 21. Vamos a estar viendo este pasaje de las Escrituras precioso, sabiendo que la palabra de Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, y sabiendo también que hay personas aquí escuchando y también habrán personas por las redes sociales que a algunos les va a hablar de una manera, a otros de otra manera. Así es, Y a amén. nosotros pues nos puede hablar en la forma de que no vayamos a caer en ciertos pecados que vamos a estar viendo. Bendito sea el nombre Amén. de Dios. La palabra del Señor, 21 les dije, 28 en adelante. 21, 28, y estaremos leyéndolo hasta el 32. Estaremos tomando como base este pequeño párrafo, pero nos enfocaremos más en el 31. Bendito sea Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo, capítulo 21, versículo 28 hasta el 32. Y nos dice de la siguiente manera. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, los fariseos que estaban escuchando. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, en este pasaje de las Escrituras vemos una enseñanza muy profunda a este grupo de personas a la cual Jesús le estaba hablando. En esta ocasión nos va a hablar a nosotros, no sé en qué área, pero de diferente manera si no estamos en esta situación para que no vayamos a caer después. Así es, amén. Porque estas personas eran a los que el Señor Jesucristo venía a darles las buenas nuevas de salvación. A ese pueblo escogido por Dios era quien Él venía. Si ustedes se han fijado, siempre que la palabra de Dios habla, no le habla al que desconoce por completo, sino que le habla al que ya conoce de la palabra de Dios. Casi la mayoría de las escrituras es dirigida a un pueblo conocedor de la palabra. Así es, amén. En esta ocasión les estaba hablando a ellos personas que tenían amplio conocimiento de las escrituras. Y vemos que aquí venía una discusión desde muy antes que Jesucristo comenzó a limpiar el templo. Después le hicieron una pregunta, ¿con qué autoridad haces esto? Y él les dijo que con qué autoridad Juan bautizaba, y ellos no le respondieron. Entonces Jesús no le respondió, pero en respuesta a eso les está dando esta enseñanza. Y así muchas parábolas más siempre eran respuesta a preguntas que ellos hacían. Entonces vamos a estar enfocándonos y reflexionando acerca de estos 2 hijos que pone nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. Al primero que le dijo,
Dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a mi viña a trabajar. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Vemos que este hijo al principio sonó un poco arrogante, pero después reconoció y después entendió que necesitaba obedecer a su padre. Y vemos que el otro dijo que sí y tampoco no obedeció. Entonces más adelante Jesucristo les dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Los fariseos respondieron, el primero. Entonces les dijo Jesucristo esto que les dolió mucho a ellos, y a veces a muchos de nosotros nos puede llegar a doler que alguien nos hable de esta manera también, como cristianos, como conocedores de la palabra, que alguien venga y nos diga, te aseguro que las rameras, los ladrones, van primero al reino de los cielos que tú. Así es, amén. A muchos de nosotros nos puede doler que esa palabra nos venga a nosotros. Entonces vamos a estar viendo más adelante por qué se daba esta situación, qué enseñanza estaba dando nuestro Señor Jesucristo con esto. Le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Bendito sea Dios. Vamos a ver a Mateo 3:7, a Juan el Bautista hablando con la gente que se acercaba a él. Juan capítulo 3, versículos 7 y 9. Vamos a estar leyendo desde capítulo 3, versículo 7. Juan o Mateo. Mateo, perdón. Pero Juan era el que estaba bautizando. Juan 3. Mateo. Mateo 3. Estoy pensando en el que bautizaba. Mateo 3, 7. Aleluya. Dice la palabra de Dios así: al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Otra clara enseñanza y una fuerte declaración de este siervo del Señor. De este siervo del Señor que por hablar de esta manera y enfrentarse aún a gobernadores, aún a presidentes, fue muerto, decapitado, le cortaron la cabeza. Así es, amén. Porque siempre, hermanos, nosotros por naturaleza somos rechazadores de la verdad. Así es, amén. Por naturaleza no nos gusta que nos confronten con la verdad. Si un padre está en su casa y viene alguien a buscarlo y nosotros queremos hacerlo pasar como que no estamos en la casa, estoy hablando de padres impíos, no de cristianos. Y el hijo viene y dice, no, es mentira, mi papá está durmiendo acostado en el cuarto. ¿A qué padre le va a gustar que un hijo salga a decir la verdad? Aunque el niño está haciendo lo correcto, lo bueno, lo justo, el padre se va a molestar porque su hijo lo está delatando, está descubriendo su mentira. Por naturaleza somos así, los seres humanos. No nos gusta que nos confronten. No nos gusta que nos digan la verdad. No nos gusta que lo saquen los trapos al sol, como decimos nosotros. Gloria a Dios. Pero este varón era uno de esos que no le temía a los hombres, sino que le temía a aquel que puede matar el cuerpo y mandar el alma al infierno. Así es, amén. Porque Jesucristo dijo en cierto pasaje de la Escritura también, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y mandar el alma al infierno. Y ese es el temor que tiene que tener un predicador siempre que predica. Y no solamente un predicador, cada cristiano. Aleluya, amén. Tiene que tener ese temor. Sabiendo que cualquier cosa que la gente nos quiera hacer, lo mucho que nos pueden hacer es matar este cuerpo. Pero el alma nadie la puede tocar. Entonces Juan el Bautista les dijo, al ver que muchos de los fariseos y saduceos, dice, venían al bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué entienden por esto, hermanos? Yo al leer este pasaje entiendo esto. En muchas ocasiones podemos ver en los tiempos que vivimos, usted puede ir a miles de congregaciones y puede ver esto. Muchas personas piensan que por pertenecer a un grupo religioso, que por pertenecer a una religión, que por no perderse un culto, que por orar, que por ayudar, que por ayunar, piensan que eso, o que por bautizarse, piensan que eso es la salvación, piensan que eso es andar en obediencia a Dios. Juan el Bautista les dijo a ellos, a los que llegaban a bautizarse, hacer frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros Abraham tenemos por padre, es decir, no pensemos decir somos salvos por gracia, si aún practicamos el pecado. Espero que ninguno de nosotros esté en esta situación, como les digo, pero por si en un futuro piensa llegar alguien o el enemigo con su engaño quiere llegar, están advertidos por esta palabra. Gloria a Dios, amén. A los que están viendo por las redes sociales de igual manera, o a los que van a ver la grabación, porque sabemos que a veces no se conectan, pero las grabaciones las quedan viendo después. Así es, amén. Porque quedan circulando. Entonces, este mensaje es de tomarlo en serio de la misma manera como a esta persona se les habló. Les dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, escuchen muy bien este mensaje, yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Gloria a Dios. Es decir, Dios tiene el poder de levantar una persona de lo más vil, de lo más perdido. Si nosotros como cristianos no predicamos la palabra de Dios, Dios puede levantar a uno de los que están en el mundo para que predique la palabra. Así es, amén. En una ocasión, a un profeta que no quería hablar la palabra de Dios, Dios hizo que la burra en la que iba montado le hablara al profeta. Así es, Y amén. Dios puede hacer eso. Así que nosotros somos llamados a hacer lo que Dios nos manda, a ser humildes, a ser reverentes, Gloria a a Dios. ser obedientes a la palabra de Dios. Este mensaje es algo que cuando yo lo leí, me quedé bastante impactado cuando lo leí por primera vez. Porque había escuchado que lo leían, pero solo lo pasaban así por encimita. Nunca había escuchado que alguien lo explicara así profundamente. Pero aquí lo que nos da a entender, en solo lo que dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, me da una gran enseñanza. Así es, amén. Tiene que haber un cambio en alguien que ha recibido a Cristo en su corazón. No puedo decir yo soy cristiano si no hay un cambio verdadero. Así es, amén. Cuando nosotros decimos yo soy cristiano, debemos de examinarnos a la luz de la palabra si verdaderamente hemos recibido o no hemos recibido a Cristo. Porque no es solamente de decir yo soy cristiano, o yo pertenezco a esta religión, o yo pertenezco a esta denominación, o yo me bauticé, o yo... Lo que sea que hayamos hecho, hermanos, superficialmente, si Cristo no ha transformado nuestras vidas, pidámosle que nos transforme. Así es, y amén. dejémonos también nosotros, o sea, seamos humildes y dejémonos que esa voz que habla en nuestro interior, que esa voz que no habla a través de su palabra, nos vaya moldeando. Amén, aleluya. Porque Jesucristo dijo en cierta pasaje de la Escritura, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Porque la palabra es la que nos va limpiando. La palabra cuando la leemos nos va limpiando. Cuando estamos mal en algo y leemos la palabra y vemos que la palabra nos exhorta, esa palabra nos anima a que abandonemos ese pecado y nos convirtamos Así es, al amén. camino de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí podemos ver estos personajes que muchos cumplían con el ritual, cumplían con el mandamiento, pero su corazón seguía siendo un corazón de piedra. Así En es, sus amén. corazones seguían pensando maldad, en sus corazones seguían teniendo el mismo deseo lascívico, el mismo deseo adúltero, el mismo deseo. Hermanos, hay muchas cosas en nuestro corazón de las cuales tenemos que despojarnos. La palabra de Dios nos enseña que de la abundancia de nuestro corazón se refleja en nuestro exterior. Si yo ando con el deseo de seducir a una mujer en mi trabajo, me voy a vestir de la manera que a ella le gusta que me vista, me voy a echar el perfume que a ella le agrade, posiblemente hasta Gloria a Dios, investigo. aleluya. Hasta investigo qué perfume le gusta a ella para echármelo y pasar cerca de ella y seducirla. Santo. De lo que hay en mi corazón refleja mi exterior. Así es, amén. Jesucristo lo dijo en la palabra, de la abundancia de tu corazón habla tu boca y refleja tu vida. Donde esté vuestro tesoro, ahí está tu corazón.
Si estamos queriendo conquistar algo, vamos a proponernos en hacer eso. Si estamos queriendo agradar a Dios, vamos a proponernos en agradar a Dios. Así es, amén. Entonces tenemos que entender que las escrituras no son solamente para saberlas, para leerlas como un libro de historia. No, hermanos, la escritura es para ponerla por práctica, para vivirla nosotros mismos también. Así es, amén. En este caminar del camino de Dios, hermanos, en ciertas ocasiones nosotros podemos querer volvernos a acomodar, pero si nos mantenemos de continuo en la lectura de la palabra otra vez nos vuelve a traer de regreso. Así es, amén. La palabra de Dios dice que es la lámpara que ilumina nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera mi camino. ¿Quién con una lámpara encendida tropieza? Porque es la luz que nos alumbra el camino para nosotros poder caminar. Quiero que leamos otro versículo acerca de estas personas que pensaban que por ser hijos de Abraham eran hijos de Dios o descendientes de Abraham o herederos del reino de los cielos, en otras palabras. Y ahora vamos a ir a Juan 33, Juan 8, 33, perdón. Aleluya. Juan 8, 33. A los hermanos que van a estar viendo en las redes sociales y no pueden seguirnos en la lectura, anoten los versículos como hacía yo cuando empezaba en los caminos del Señor y después lean toda la enseñanza. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 8, versículo 33. Aquí vemos que había una discusión entre Jesús y los mismos fariseos. Así es, amén. Y le respondieron los fariseos a Jesús después de que Jesús les habló, dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú seréis libres? Aquí ellos respondieron esta respuesta porque Jesús les estaba diciendo, les dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ellos respondieron que eran linaje de Abraham y que jamás habían sido esclavos de nadie. Leamos al 34 que dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué les estaba dando a entender? Si eran practicantes del pecado, si eran personas que se mantenían de continuo con sus corazones llenos de maldad, aunque aparentaran ser algo por encima físicamente, estaban siendo esclavos del pecado. Aunque dijeran que no habían sido esclavos de un hombre, de un ser humano, pero estaban siendo esclavos del pecado. Gloria a Dios. Y allí hemos salido todos los que hemos recibido a Cristo de la esclavitud del pecado, donde el pecado entraba a nuestra mente y nosotros allí íbamos obedientes a hacerlo. Así es, amén. Donde aún en nuestra cama cuando íbamos a dormir estábamos maquinando qué pecado íbamos a practicar el siguiente día. Donde aún cuando estábamos durmiendo estábamos pensando de qué manera engañar, de qué manera mentir, de qué manera hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios. Entonces, éramos esclavos del pecado, pero ahora Dios nos ha hecho libres para andar en esa libertad que Jesucristo dice aquí. Entonces, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No les dijo a los que no habían creído. Ojo con esto, no le dijo al mundano, no le dijo al perdido, le dijo a los que habían creído. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, mis discípulos, verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad es la que nos ha hecho libres a usted y a mí. Y esto diciendo que eran linaje de Abraham, descendientes de Abraham y por ende herederos del reino de los cielos. Y Jesús confrontándolos con esta verdad. Gloria a Dios. Tenemos que nosotros analizar que no vayamos a caer nosotros en ese mismo ritualismo de solamente pensar que porque estamos reuniéndonos, que porque pertenecemos a un grupo de personas, de que porque hemos tomado un paso del bautismo, de que porque hemos tomado el paso de confesar con nuestra boca. Porque sabemos que la palabra de Dios también nos da enseñanzas claves. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que leamos aguadito Juan 8:39 ahí mismo. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre Abraham, nuestro padre es Abraham.
Jesús les dijo, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham hicieras. Aquí les está diciendo, si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran lo mismo que Abraham hacía. ¿Qué hacía Abraham? Abraham escuchaba la voz de Dios y obedecía. Abraham escuchaba cuando Dios le decía, te tienes que ir de este lugar a otro, y él iba. Abraham escuchaba cuando Dios le dijo, me tienes que dar a tu hijo en ofrenda, y él fue y lo puso en ofrenda. Así es, amén. Abraham era obediente a Dios. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que tenemos a Cristo en nuestra vida, no digamos solamente porque hemos confesado o porque en nuestra mente pensamos, digámoslo porque estamos obedeciendo la palabra. Así es, amén. Porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Si en nuestro corazón aún cuando nos vestimos estamos pensando, ¿cómo nos va a ver esta persona? O cómo agradar a cierta persona con nuestra forma de vestirnos. Meditemos si estamos buscando agradar a Dios o estamos buscando agradar a los hombres. Gloria a Dios, aleluya. Eso es algo que lo que nosotros tenemos que meditar. Amén. Bendito sea Cristo. Si usted quiere verse en el espejo, véase en el espejo de la palabra. Y allí verá si usted está en el camino correcto o aún le falta. Y esto no se trata de que si yo estoy medio salidito, me voy a salir más. No. Si estoy medio salidito, enderecémonos. Así es, amén. Enderecémonos al camino. De eso se trata el evangelio. No se trata de que si estoy un poquito perdido, bueno, pues me tiro a la perdición de un solo. Santo, No. aleluya. Se trata de que nos enderecemos, hermanos. Aleluya, amén. Y si estamos bien, sigamos así mismo. Así es, Como amén. dice la palabra de Dios en Apocalipsis también, que el que es santo, que se santifique más. Y el que está perdido en el mundo, pues aún sigue viviendo y tiene tiempo para seguir en la perdición. Esto no significa que el cristiano que está medio desviado se vaya al mundo a perderse. No, significa que el cristiano que está medio desviado se enderece y siga la santidad. Así es, amén. El mundano, mientras vive, va a seguir haciendo lo que sabe hacer, porque no conoce de Dios. Pero nosotros, por conocimiento de la palabra, vamos a hacer lo que la palabra de Dios nos manda. Tenemos que nosotros proponernos en nuestro corazón el ser obedientes a Dios. Amén. Hermanos, y esto yo sé que no es fácil, porque para todos se nos es difícil, más Así que todo es. cuando venimos comenzando en este camino. Amén. Es difícil, hermanos. Pasamos momentos en los cuales decimos, no puedo más, pero ahí es donde nosotros tenemos que venir a Cristo y decirle, Señor, yo quiero obedecerte, pero no puedo. Ayúdame, Padre. Así es, Ayúdame, amén. Señor, a poder ser obediente a tus estatutos y mandamientos. Yo siento el deseo de orar, yo siento el deseo de leer tu palabra, yo siento el deseo de obedecerla, pero Señor, hay algo que me jala hacia el mundo. Ayúdame. Gloria a Dios. Con mis fuerzas no puedo. Nadie de nosotros puede con nuestras propias fuerzas. Así es, Ninguno nadie. podemos con nuestras propias fuerzas, hermanos. Como estaba diciendo el otro día en un mensaje que leía, allá donde nos reunimos, que yo cuando era joven quería hacer las cosas bien, pero quería hacerlas con mis propias fuerzas. Cristo no había obrado en mi corazón todavía. Yo pensaba que había recibido a Cristo. Incluso cuando las personas me preguntaban, ¿tú cómo te consideras? ¿Cristiano o católico o incrédulo? Yo decía cristiano. Pero ahora que he comprendido la palabra de Dios, yo considero que yo no había recibido a Cristo en mi corazón. No lo había recibido porque no había ese deseo dentro de mí de agradar a Dios. Yo a veces quería hacerlo únicamente por agradar al siervo que me invitaba a congregarme. Porque quería yo me trataba de una manera en la cual me hacía sentir casi obligado a ir. Y yo iba y el siervo, hermanito, no desanime, sigamos adelante. Y yo, ay, hermano, supiera cuánto me esfuerzo, yo no puedo. Decía yo en mi mente, supiera cuánto yo lucho, pero no puedo. Pero hermanos, a veces esto puede pasar en nosotros también. Que queriendo agradar a alguien, queriendo no decepcionar a alguien también, podemos comenzar a hacer esto. Y esto no se trata de decepcionar a un hombre, sino que se trata de que Cristo entre en nuestra vida, de que Él sea el que nos va guiando. Amén, aleluya. Para poder. Porque si no nos va a pasar como estas personas, pensando que somos hijos de Dios, que estamos en el camino de Dios, que somos cristianos, y vamos a estar con nuestro corazón deseando la maldad siempre. Y nada deseo de agradar a Dios, aún hasta cuando ora, uno se siente que las palabras no haya ni por qué orar. Como dije, a veces yo oraba y decía, Padre, guarda toda mi familia, guarda todos mis amigos,
Cuando yo oraba de esa manera, no había tiempo para mí para decir nombre por nombre, mencionar a cada uno, porque me aburría estar de rodillas. Me aburría orar por cada uno por nombre. Santo, aleluya. Entonces, ¿qué hacía yo? Mencionaba a mi familia por completo. Guarda toda mi familia. Gloria a Dios. Señor, mañana bendice todo mi día. Hacía muchas cosas y no especificaba en cuáles quería yo que Dios me bendiciera, porque Sí. el tiempo sentía yo que me aburría mucho orar. Y eso pasa cuando uno anda en la carne todavía, no anda en el Espíritu de Dios. No está ese Espíritu de Dios morando en cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Como les digo, hermanos, yo desconozco cada uno cómo estamos. Desconozco el futuro de cada uno, qué pueda pasar mañana. Aún desconozco mi propio futuro. Esta palabra me está hablando a mí. Así es. Porque en el futuro me quiero yo desviar. Esta palabra me está confrontando desde ahora. Así es, amén. Porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Cuando pecamos y antes de pecar. Y la palabra nos sigue hablando cada día. Así como les habló a estos varones aquí, quiero que vayamos a Romanos. Romanos 2. Gloria a Dios, aleluya. Romanos capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios en Romanos 2, 13 y 14, dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice el 14: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Hermanos, meditando en estos versículos que dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de ella. Yo creo que todos nosotros entendemos qué nos está dando a entender este pasaje. Todos nosotros entendemos lo que este versículo nos da a entender. Pero cuando me impacta más es cuando dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Hermanos, esto es de preocuparse. A veces he visto en ciertos lugares, hermanos, cuando se predica al cristiano, ni siquiera atenciona a la palabra de Dios cuando se le está hablando. Ni siquiera preste el oído para escuchar. Y cuando se le habla a un mundano, hermanos, hasta el sombrero, la gorra se quita y se siente y se queda. Escuchando atentamente. Recibiendo la palabra. Y de repente suelta aquellas palabras de los labios que dice: es que mire, hermano, yo no quiero ser un hipócrita. Yo no quiero jugar con las cosas de Dios. Yo no quiero ser como muchos que veo, que aparentan ser cristianos y no lo son. Y de repente ve que usted, que aquel que dijo esas palabras se convierte y ve una transformación radical en su vida, que verdaderamente se nota que Dios lo ha transformado. Ahí uno dice: ¿por qué a veces es tan difícil evangelizar a personas conocedoras de la palabra más que a un impío? Así es, amén. Porque a veces, hermanos, en cierta ocasión me congregaba en unos lugares donde los verdaderamente que yo pensaba que eran hermanos allí parecía que llegaban a un show, a un pasatiempo, hermanos. Los impíos cuando llegaban, hermanos, sentaditos en su lugar, mire, atencionando la palabra, sus niños allá haciendo bulla, venga para acá y silencio sus niños. Y los supuestamente cristianos, hermanos, sus hijos allá platicando con la tablet, con el teléfono. Hermanos, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? Decía yo en mi mente. Y yo estoy seguro que por las redes sociales van a ver muchos que están pasando esta situación en sus congregaciones. Y esto da lástima, hermanos, que a veces el impío es más reverente a la palabra de Dios que el mismo cristiano. Porque no son los oidores de la ley, dice, los justos ante Dios, sino los hacedores. Cuando Dios hablaba antes, hermanos, toda la gente ponía atención y solo decían amén a la palabra de Dios, que decía así es y así sea. Y hoy en día, hermanos,
como estamos en la gracia, muchos dicen, bueno, estamos en la gracia. Pero dice la palabra de Dios que no usemos la gracia como ocasión para el pecado, sino que usemos esa gracia como la libertad para presentarnos delante de Dios como un instrumento de alabanza. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado en el caminar del Señor, hermanos, porque es triste cuando un cristiano que uno cree que es cristiano cae en las garras del enemigo y el enemigo lo zarandea y pasan cosas, hermanos, que a veces da lástima, da compasión cuando son azotados, porque si es verdaderamente hijo de Dios y Dios lo quiere moldear, hermano, Dios lo castiga para que venga humillado a sus pies nuevamente. Así es, amén. Entonces nosotros, yo creo que ninguno de nosotros vamos a querer ser corregidos con esos lazos de amor de nuestro Padre Celestial. Todos queremos serle gratos. La palabra de Dios, por eso siempre nos está hablando continuamente, para que nosotros no nos desviemos del camino verdadero. Gloria a Dios, aleluya. Entonces tenemos que meditar cómo estamos. Leamos ahí mismo Romanos 2, 28, 29, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, esto no se trata de aparentar ser algo que no somos para halagar al hombre. Se trata de agradar al Rey de Reyes. Aleluya, amén. Para que de él venga esa aceptación de alabanza. Aquí habla de una circuncisión que hacían antes a los judíos. Y el escritor, el apóstol Pablo, aquí les está diciendo que esa circuncisión para nosotros no se trata de hacerla en nuestra carne, sino en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea circuncidado con la palabra de Dios. Y dice, más adelante dice, del corazón, dice, en el espíritu, no en la letra. Aquí podemos ver también que se trata de que todo nuestro ser entero, completo, esté dispuesto a alabar al Señor. Porque aquí está hablándole a judíos, le dijo que no era judío el que lo era exteriormente, le dijo, sino que el que era interiormente. La circuncisión. Y esa circuncisión, a veces la gente piensa que nosotros ya no estamos en esa circuncisión. Esa circuncisión representa cuando la palabra de Dios quede imprentada en nuestro corazón. Así es, amén. Y esa palabra que quede imprentada en nuestro corazón nos redarguye de pecado, nos redarguye de justicia y nos lleva a la obediencia, nos hace obedientes y nos hace reverentes a su palabra. Entonces tenemos que meditar si nosotros estamos siendo de estos o estamos siendo de los verdaderos, de los que ya siempre hemos sido circuncidados por la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque, hermanos, quiero que vayamos a Tito 1:16 y leamos qué dice Tito 1:16. A veces podemos pensar en nuestro pensamiento que nosotros estamos caminando en el camino correcto, estamos caminando en el camino de verdad y de justicia. Pero la palabra del Señor nos enseña que también a veces podemos únicamente ser personas que decimos ser y no ser nada. Dice, Tito 1:16 nos dice. Aleluya, amén. 1:16 nos dice así: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, y a veces he visto personas que son famosos, que son de renombre, hermanos, y profesan conocer a Dios, y profesan ser hijos de Dios, y no tienen temor de Dios. Incluso cuando predican, hermanos, hablan unas blasfemias, hablan unas herejías, hermanos, que da hasta lástima la forma como se expresan
del Evangelio de Dios. Da lástima, hermanos, ver cómo hacen a veces unos shows y dicen que es para Dios y dicen que es en el Espíritu. Dicen, el Espíritu de Dios nos guía a hacer esto. El Espíritu de Dios nos guía a hacer aquello. Tengamos cuidado cuando nosotros hablamos del Espíritu de Dios. Porque en cierta ocasión había una persona que todo lo que hacía y todo lo que pensaba se lo atribuía al Espíritu de Dios, y tengamos mucho cuidado en eso. Porque esta persona incluso llegó a decir una vez que el Espíritu de Dios le había puesto en su corazón que el perro anduviera ahí escuchando palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios le había hablado a ella. Tengamos cuidado, no vaya a ser nuestro pensamiento torcido, porque el Espíritu de Dios no se trata de lo que nosotros pensamos, se trata de lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es Espíritu, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así es, amén. Y la palabra que yo he hablado son Espíritu y son vida. Entonces, si decimos que el Espíritu de Dios nos guía, es porque vamos guiados conforme a las Escrituras. Así es, amén. No conforme a nuestros pensamientos, porque dice también en Ezequiel, creo que dice, no me acuerdo dónde dice, pero dice que engañoso es nuestro corazón. Jeremías 9, ahí dice que engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Entonces, nuestro corazón nos puede engañar a pensar que es el Espíritu de Dios hablando. Pero si las Escrituras no avalan lo que nuestro corazón piensa, no es el Espíritu de Dios, hermanos. Aleluya. Por eso tenemos que tener cuidado en esas áreas también. Siempre que nosotros pensemos algo, vayamos a las Escrituras y analicemos si la Escritura está de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Si la Escritura está de acuerdo con lo que pensamos, entonces es de Dios. Si la Escritura, si de repente usted se le vino el pensamiento de visitar a un hermano porque está enfermo, y la Escritura dice que hay que visitar a los enfermos, entonces es de Dios. Así es, amén. Si en los pensamientos le vino, voy a evangelizar a tal hermano, la palabra de Dios dice que hay que evangelizar, entonces es de Dios. Eso es lo que tenemos que ver nosotros, y somos guiados por el Espíritu entonces. Así es, amén. Entonces, volvamos a Mateo, ahí mismo Mateo, donde estábamos, 21. Aleluya. 43 y 44. Voy a irlo leyendo. Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí les estaba hablando de estas personas con los mismos que estaba teniendo la discusión con los fariseos, y les digo: porque el reino de los cielos será quitado de entre ustedes y será dado a personas que produzcan frutos. A eso somos llamados nosotros, a llevar frutos dignos de arrepentimiento, como le dijo Juan a los mismos fariseos, dar frutos dignos de arrepentimiento. Y dijo más adelante en el 44: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere ella será desmenuzado. Es decir, cuando alguien dice que recibió a Cristo, hermanos, tiene que haber un cambio, una diferencia, tiene que ser notorio, visible, de que verdaderamente lo ha recibido. Así es, amén. En toda nuestra manera de vivir. Porque la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron, y no dice que algunas fueron hechas nuevas, dice: he aquí todas son hechas nuevas. Entonces queda entender que todo nuestro ser tiene que ser transformado. Aleluya, amén. Quiero leer más adelantito aquí, y quiero que leamos juntos 22, ahí mismo 22, 1 al 14, es el mismo que estamos leyendo, de Mateo. Quiero que lo leamos juntos. Voy a leer uno yo y otro ustedes. Aleluya. Amén. Ok, voy a leer el primero. El 1 dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo.
Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron enviados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aquí podemos ver lo que les estaba diciendo después de darles aquella otra parábola. Les estaba dando otra parábola más. La palabra de Dios, cuando Jesucristo les hablaba a ellos, era para el pueblo de Israel. La palabra de Dios hoy en día que se predica es para la gente que está escuchando. Como el pueblo de Israel no quería escuchar a Jesucristo cuando Él les hablaba, Él les dijo esta parábola, ¿verdad? Como un ejemplo, dándoles a entender que como ellos rechazaban la palabra para llegar a aquellas bodas que nuestro Padre Celestial tiene preparadas, entonces iba a llamar a personas de otros lugares, es decir, a los gentiles que somos nosotros, para que esas bodas se lleven a cabo. Esas bodas, hermanos, se van a dar a cabo sin usted o sin mí. Llegue usted allá o llegue yo o no lleguemos, esas bodas se van a dar. Así es, amén. Si nosotros que estamos escuchando la palabra no la recibimos, hermanos, alguien más la va a recibir allá afuera. Así es, amén. Si estos personajes que estaban escuchando la palabra de Dios por medio de Jesucristo aquí no la recibieron, hubieron más personas que sí la recibieron y estuvieron dispuestos aún a morir, aún a ser apedreados, aún a ser decapitados, aún a ser crucificados. Así es, y si nosotros no recibimos este mensaje, hermanos, alguien más lo va a recibir. Las bodas se van a dar a cabo. Y no vamos a poder entrar camuflajeados allá con vestiduras manchadas. Dice que entró uno que no iba vestido de bodas, que estaba sin ese vestimento que requiere para entrar a esas bodas. Nosotros tenemos que estar, como dice en Romanos, vestidos del Señor Jesucristo, como dice en Romanos 13 en adelante, vestidos del Señor Jesucristo. Tenemos que estar revestidos de su palabra en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos, revestidos de la palabra de Dios en todo lo que hacemos. Aleluya, amén. Vayamos a Apocalipsis y allí vamos a culminar. Apocalipsis, versículo 3. Apocalipsis, versículo 3, 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Recuerda que dijo el Señor Jesucristo: el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, dice Mateo.
Mas el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Aquí está diciendo esto, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué representa la vestidura blanca? Está revestido de Jesucristo. Él es el puro, Él es el blanco, Él es el perfecto. De Él tenemos que estar revestidos nosotros. ¿Cómo nos revestimos de Él? No podremos decir, bueno, vamos a agarrarlo y ponerlo. No, tenemos las escrituras, las cuales nos revisten de Jesucristo. Así es, amén. Las cuales nos llevan a nosotros sumergirnos en Él, por medio de las escrituras. Dice el 3:3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no volveré, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A veces, cuando leemos estos pasajes, siempre pensamos en el fin de los tiempos, en el fin del mundo. Pero cada persona que se muere, se le llega ese fin. Cada persona que muere, se le llegó el fin del mundo. Así que, hermanos, gloria a Dios. Termino diciendo lo que dice el 6 aquí. El que tiene oídos, que oiga la palabra. A la iglesia dice, el que tiene oídos, que oiga. Hermanos, meditemos siempre en la palabra de Dios, de qué manera estamos. Como dije, si nosotros no estamos en estos, bendito sea Dios. La palabra de Dios nos ha hablado para que no vayamos a caer en esta clase de personas. Así es, aleluya, amén. Y si estamos medio desviaditos, enderecémoslo. Gloria a Dios, amén. Vamos a orar, hermanos, para dar concluido este culto. Padre y buen Dios, gracias. Padre, gracias le damos.